programa Cierra la Puerta. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina de JMS Radio Diversidad Auditiva. Es un gusto estar con ustedes como cada miércoles. Alma Mendoza, su tanatóloga de confianza. Y bueno, el día de hoy pasamos a la segunda etapa de nuestro taller de oratoria que dio el Centro de Formación JMS. Con un gran éxito pasamos a la tercera etapa que se llevará a cabo aquí totalmente en vivo con los participantes. Algunos de los participantes que estuvieron y están formando parte de este taller de oratoria. Estén al pendiente, posteriormente vendrán más talleres, todos con formación en el medio de comunicación. Así que estén atentos. Busquen la página JMS, dele like, comparta, esté atento a los talleres, cursos y demás que se van a estar dando a través del centro de formación. Y bueno, hoy vamos a hablar de cómo resignificar la vida nuevamente después de una pérdida. Cuando perdemos a un ser querido, cuando perdemos a alguien de manera inesperada, cuando perdemos a un ser querido a veces sin habernos podido despedir y otras veces habiendo tenido esa oportunidad. Sin embargo, es natural que no se aproveche porque en estas etapas que vivimos del duelo, lo primero a lo que nos enfrentamos es la negación. El decir el por qué a mí, por qué me pasó esto, no puedo, no voy a poder. ¿Qué voy a hacer con este dolor? Mi vida no va a poder ser ni igual, ni voy a poder continuar. Y hablo de duelo, no precisamente, los duelos se conforman de diversas pérdidas. Cuando perdemos a un ser querido que trascendió, cuando por alguna razón tenemos que dejar ir a la pareja, a los hijos, cuando nos enfrentamos al nido vacío, cuando tenemos que cambiar el estilo de vida al que ya estamos acostumbrados y que se crean ahí hábitos, vínculos, y que cuando por alguna razón, cualquier circunstancia que sea, nos enfrentamos a un duelo, porque he de decirles que los duelos, les decía, se conforman de muchas situaciones. Cuando se pierde la juventud, cuando se pierde alguna parte, algún miembro de nuestro cuerpo, manos o pies o algún sentido, el oído, la vista, todo eso nos va generando duelos, ¿no? Y luego entonces viene de primera entrada la negación y luego pasamos a la ira. Ese enojo no solamente con uno mismo, sino también por las circunstancias de la vida, porque nadie estamos preparados para enfrentar cualquiera que sea la pérdida. Incluso cuando tenemos algún familiar en etapa terminal, con alguna enfermedad, o cuando ya sabemos que está en un proceso delicado de salud, y que el médico nos dice hay que prepararse para cierta situación, ¿no? Que el paciente es probable que trascienda. Aún así, nadie estamos preparados. Sin embargo, la oportunidad que ahí se presenta es el poder agradecerle a ese ser querido por el tiempo que se compartió en este ámbito terrenal, por los momentos vividos, por la historia de vida, por los momentos que nos dejó, por la historia que se hizo, pero difícilmente lo hacemos. En las instituciones de gobierno, de salud, siempre hay un tanatólogo. Y cuando el médico da un diagnóstico donde ya se está en una fase terminal, se solicita la presencia de tanatólogo, pero tenemos tan poca cultura. Sé que los mexicanos celebramos siempre el Día de Muertos o el Chantolo y celebramos al fin y al cabo el recuerdo de quienes ya no están y también celebramos la muerte, pero cuando ya un médico habla con los familiares y pide la presencia del tanatólogo, la familia totalmente se niega, e incluso se ofende, se molesta y puedo entender. Porque siempre lo que nos dicen es que la última palabra la tiene Dios
Y eso es cierto, la calidad de vida solamente nos corresponde a nosotros, y el tiempo de vida le corresponde a Dios o en lo que ustedes crean. Pero es una situación poco aprovechada. Cuando existe el acompañamiento tanatológico, los familiares se niegan, porque es adelantarse, según para ellos, a un proceso en el que inicialmente estamos en una etapa totalmente de negación. Luego entonces fallece el familiar, o a lo mejor igual habrá que amputar alguna parte del cuerpo, o ya se perdió la vista, o se está perdiendo el oído, y nos negamos totalmente, y viene ahí el enojo. Entonces, cuando estamos en esa etapa de enojo, viene el enojo con la vida, el enojo con las circunstancias, el enojo con el médico, el enojo con la familia, el enojo con el mundo entero. Y entonces esa ira difícilmente se vuelve un acto negociable. ¿Cómo voy a negociar? ¿De qué manera voy a negociar con la vida? ¿Sí? Que estoy tranquilo o que estoy tranquila después de que, no sé, me amputaron una pierna, me amputaron un brazo, estoy perdiendo la vista. Son diversos los factores. Sin embargo, todo esto se lleva un tiempo y se lleva un proceso. No es de la noche a la mañana, y vivir ese proceso en el tiempo de la pérdida es lo que nos va a llevar al final a llegar a la aceptación. Pero antes de esto hay que negociar con la vida, hay que negociar qué es lo que perdí y qué puedo ganar. Y me dirán, a ver, tanatóloga, ¿qué puedo yo ganar? ¿O por qué me dices que qué puedo yo, qué habría yo de ganar si perdí a mi padre o perdí a mi madre? Pues fíjense que comentándoles desde la historia real de la vida de pacientes que han pasado por estos procesos donde de alguna forma pues hay quienes llegan a perder a papá o a mamá, y de verdad he de decirles que hay personas que luego están en una etapa de rebeldía, ¿sí? O de malos hábitos, o de malas costumbres, o están en los vicios, o no quieren trabajar, o etcétera, etcétera, etcétera. Y llega a faltar el papá o llega a faltar la mamá, y esto se convierte en una lección de vida. Y totalmente le dan un cambio a su vida. Rectifican su conducta y nuevamente, o a veces hay incluso quienes al rectificar esa pérdida que realmente es muy dolorosa y que se lamentan el haber perdido a su ser querido, pues rectifican su forma de vivir y entonces se dedican ya al trabajo, se dedican a resignifican su vida a través del dolor. Y yo sé que es complicado, fíjense, qué triste que tener que reaccionar y tener que resignificar luego de algo tan doloroso, o a veces el no valorar, ¿no? A veces nos quejamos de nuestro cuerpo, que porque si estoy pasada de peso, que porque si estoy demasiado delgado o delgada, porque no me gusta, no sé, algo de mi físico, y resulta que la vida a veces desafortunadamente nos tiene que quitar para valorar lo que tenemos. Y luego, ¿qué pasa? Yo platicaba con un paciente hace algún tiempo y le decía, mira, el perder ciertamente una parte de tu cuerpo, entiendo que es doloroso, pero en este momento hay que ver la funcionalidad, no tanto ¿de qué te sirve conservar un pie que ya no va a funcionar, que ya está enfermo, que no hay otra forma más que amputarlo, un brazo? Y yo sé que son situaciones de verdad complicadísimas y que de ninguna forma resulta fácil decir, ok, me van a tener que quitar alguna parte del cuerpo, o bien estoy perdiendo la visión. Pero cuando vemos qué funcionalidad le podemos dar con lo que nos quedamos, cuando dicen es que estoy con la tentativa y con la posible pérdida de retina del ojo izquierdo, del derecho, ¿qué voy a hacer? Primero, valorar lo que tienes de momento. Primero, valorar que tienes un ojo que te está funcionando. Y eso nos ayuda a ir poco a poco durante el proceso del duelo a volver a resignificar.
Todo se lleva su tiempo, no es de la noche a la mañana, pero sí hay que dejarse acompañar. Buscar el acompañamiento tanatológico es indispensable. Tratar lo más posible el ir negociando con la vida y qué puedo hacer durante esta pérdida, ocuparme de nuevas cosas, llevar a cabo nuevos hábitos y vivir todo el proceso del duelo. ¿Y qué implica el proceso del duelo? Vivir esa ira, vivir ese enojo, pasar esa etapa de la negación. También en algún momento tener que dejarse acompañar y dejarse ayudar cuando entramos en depresión, porque todo duelo va acompañado de un momento de depresión y es una emoción. Esto de vivir el duelo es como un péndulo. En algún momento ya estamos bien y sentimos que ya hemos superado una pérdida, cualquiera que sea, y de momento pasa el tiempo, el que sea, 2, 3 meses, un año, y de momento se vuelve otra vez a regresar, y es natural, pero si no nos ayudamos a vivir esos procesos, pues se va a prolongar más. Hay procesos de duelo que se complican, efectivamente, porque incluso a veces nos negamos a vivirlo, y sobre todo pasa mucho luego en los hombres. Tan solo el hecho, con esa educación que hemos tenido, les hemos marcado el que no llores. Los hombres no lloran, ¿no? Y luego entonces pasa que se está viviendo una situación complicada de duelo y el hombre, por vergüenza, porque no se está acostumbrados algunos a manifestar esa manera de sentir, ese sentimiento, pues se niegan a que los vean llorar, o no lo platican, o no lo dicen, o no lo expresan, incluso no lo viven, y se va negando. Y luego entonces el duelo se va prolongando por más tiempo, y con ese tiempo de prolongación se va complicando. Entonces, ¿qué hacer? Vivirlo, vivir cada etapa del duelo. En esa etapa en la que se está de depresión, tratar la familia de arropar a esa persona que está viviendo esa situación, buscar el acompañamiento tanatológico, pero sobre todo, como siempre les he dicho, preguntarle al doliente, ¿quieres que busquemos ayuda? ¿O por qué no buscar ayuda? Porque luego ocurre que llevan al paciente, ya sea acompañamiento tanatológico, con el psicólogo, y no quieren. ¿Por qué? Porque efectivamente no se le tomó en cuenta, no se le tomó en consideración el que acudiera a acompañamiento tanatológico o con el psicólogo, y eso se vuelve pues un momento desagradable tanto para el que quiere ayudar como para el que no quiere recibir la ayuda. Entonces siempre es importante primero el poder preguntar, para posteriormente entonces buscar los medios, buscar la manera de acercarse con un tanatólogo, porque de otra manera es imposible, ¿no? Aquí se aplica el de déjate ayudar, ¿sí? Y ayúdate, porque uno puede puede buscar 1000 maneras de ayudar al doliente, pero si él no quiere, si no pone su granito de arena, si no tiene la disposición, difícilmente pues vamos a avanzar con esto. Pero ya una vez que el doliente acepta por parte de los familiares el ir al acompañamiento tanatológico, miren, se va uno, pero literal, así como hilo de media, porque entonces comienza a ver que quedan otras opciones en la vida, que la vida no termina, tristemente, no termina cuando algo o alguien se va o se pierde. No termina, o sea, termina sí. Es que miren, el tiempo sigue avanzando y la vida sigue girando. Y si uno no pone de su parte, y si no tengo el compromiso, cuando menos, porque la actitud ya vendrá después. Ya incluso cuando el doliente acude con el tanatólogo, a veces no quiere hablar de la situación y no puede hablar, ¿no? Apenas y comienza a hilar unas palabras con el tanatólogo y se suelta en llanto, y uno tiene que ser
comprensivo, uno tiene que entender porque, diríamos los tanatólogos, el dolor es tierra sagrada, ¿no? Y hay que entrar con cautela y hay que ser respetuosos, y cada duelo es diferente, y cada duelo se vive de distinta manera, y si algo siempre tenemos en la vida son constantes pérdidas, pero también ganancias, y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo reconocer, que a veces hay que perder para ganar. Hay que soltar, hay que liberar, hay que agradecer, hay que cerrar ese capítulo, hay que cerrar esa puerta y hay que hacer nuevos propósitos y nuevos pronósticos de vida. Platicaba yo hace tiempo con un paciente que decía, es que no me digan que si mi ser querido viviera no le habría gustado verme así porque si no, no se habría ido, ¿no? Así literal. Pero es un ciclo de la vida y las personas, si nos tenemos que ir en algún momento, nos guste o no. Nadie sabemos el momento, nadie sabemos la hora, nadie sabemos el lugar, la forma, cómo, cuándo, dónde, pero si algo es seguro es que en algún momento vamos a trascender. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando nos quedamos en se está viviendo el doliente, esa situación del duelo, hay que empezar a escarbar, a desgajar, bueno, ¿qué me deja esta pérdida? Cualquiera que sea. ¿Qué puedo rescatar de esto que en este momento me está doliendo? ¿Qué puedo rescatar? ¿Qué puedo aprender? ¿Para qué me puede servir? Y fíjense, he tenido la fortuna de conocer a personas que a través del duelo, pues han terminado el libro que alguien dejó pendiente. A través del duelo se han generado asociaciones. A través del duelo hasta negocios han salido. A través del duelo cambian su percepción sobre la vida, incluso sobre cuando se pierde a un ser querido en situaciones que a lo mejor dicen, bueno, es que iba en estado etílico y se accidentó y perdió la vida. Es doloroso, pero para quien está viviéndolo de cerca, eso deja una enseñanza, eso deja el que se tiene uno que ser más comprometido, más precavido, y que hay que ser responsables al tomar un volante, al tener cuidado con quiénes, cómo, cuándo salir, a dónde, no excederse a lo mejor de un horario si no se tienen todas las medidas de seguridad, de cómo voy a llegar, dónde voy a ir, tengo el auto, no lo tengo, o sea, son mil cosas, porque también hay pérdidas que son por imprudencia, ¿no? Son a veces situaciones tan fáciles que se pudieron en algún momento evitar, pero que la imprudencia, el ser impulsivos o impulsivas, pues ocurren accidentes, ocurren situaciones que dejan a nuestros familiares en una situación pues muy dolorosa y que al fin y al cabo uno cumple con irse, uno cumple con ese ciclo de la vida. Y quien se queda aquí sufriendo en esta situación de dolor y de duelo, pues es precisamente la familia. Pero si buscamos el acompañamiento tanatológico, el tanatólogo nos va a ayudar a desgajar qué me sirve, ¿no? ¿Qué puedo rescatar de esa persona, de esa situación? ¿Qué puedo rescatar? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo actuar posteriormente? ¿Qué es lo que se fue, pero qué es lo que me queda? ¿Qué mensaje puedo tomar que me ayude para mi vida? El tener que retomar otra vez las riendas de nuestra vida y el tener que seguir, y no solamente seguir por seguir, sino encontrarle un propósito a la vida, un propósito incluso a pérdidas, un propósito a ese nuevo cambio que tenemos. Y me dirán, es que es difícil, tanatóloga, o sea, ¿qué propósito puedo yo tener ante la pérdida de mi madre o de mi padre? Hay pérdidas y muchas de ellas nos ayudan a resignificar la vida, a volver a encontrarle un sentido. ¿Y qué se requiere? El acompañamiento. ¿Qué se requiere? Compromiso. ¿Qué se requiere? Actitud, responsabilidad y un poquito de ganas de continuar. Y pareciera mentira, pero hay pacientes que dicen, es que ya no quiero continuar, ya no quiero seguir con mi vida, para mí ya todo se acabó. Pero siempre hay ese foquito rojo que dice, quiero continuar, debo continuar. Y mientras haya ese poquito, así como un granito de mostaza,
Eso es suficiente para poder avanzar, para poder continuar, acudiendo a las terapias, acudiendo al acompañamiento tanatológico. Se levanta uno porque se levanta. ¿Se lleva su tiempo? Sí. ¿Es un proceso? Sí. ¿Hay procesos que incluso se viven solos? Pues sí, tristemente. Aunque siempre lo ideal es tomarse de esos soportes, de esa red que se supone que se debe de haber, como la familia, los amigos, no siempre existe. Y me dirán, no, pero ¿cómo es posible? No siempre. Hay pacientes que dicen, pues es que la relación con la familia está fracturada y las amistades, pues no hay, ¿no? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo sigo? Teniéndote a ti, confiando en ti, haciéndole caso a esa luz de alarma que te pide seguir y continuar. Porque fíjense, parece curioso. En esas ganas, porque hay quienes manifiestan, me quiero morir, y no precisamente a veces es el quererse morir y acabar con su vida. Es muy diferente decir, me quiero morir a me voy a matar. Es muy diferente. Hay un paciente que en algún momento me decía, es que yo opto por la segunda. No, a ver, es muy diferente decir, me quiero morir, porque lo que siento yo que se está transmitiendo es, quiero acabar con este sentimiento, quiero acabar con esto que me está pasando, quiero dar por terminada este sufrimiento. A muy diferente voy a atentar en contra de mi vida. Y aún así, fíjense, hay pacientes que estando en esos momentos difíciles, muy complicados del dolor, están pidiendo auxilio por continuar con su vida, pero a veces no sabemos cómo. Sobre todo ahora que relativamente la tanatología tiene poco tiempo, ¿sí?, aquí en nuestro país, pero quienes acuden a acompañamiento tanatológico resuelven muchas de las pérdidas. Llegan por una situación de pérdida de un ser querido y en ese desgaje emocional que se va viendo, cómo volver a resignificar la vida, se van resolviendo otro tipo de pérdidas. Incluso, no sé, pérdida de la niñez, no vivieron la niñez, no la disfrutaron, tuvieron responsabilidades a corta edad, mil cosas que van durante el camino. Y entonces, ¿qué pasa? Que al ir solucionando esa pérdida, a lo mejor, por decirles algo, la pérdida de un ser querido, y al desgajar esas emociones nos vamos encontrando que hay diversas pérdidas acumuladas y que lo único que detonó esa emoción, ese dolor que se está viviendo por la pérdida de un ser querido, detonó de manera drástica, pero porque se tenían otras pérdidas no resueltas. Y cuando comenzamos a analizar y cuando comenzamos a desgajar y cuando comenzamos a sanar cada una de esas pérdidas, empezamos a tener otra percepción incluso de los ciclos de vida. Porque nos cuesta mucho trabajo aceptar que en la vida todo tiene un ciclo, que todo tiene un momento, que todo... Es que nos hemos comido tanto esa idea, ¿sí? Hemos generado tanto esa idea de que nunca es tarde para cumplir tus sueños, nunca es tarde para planear. En la vida todo tiene su tiempo y su momento. Igual y podría yo decir, ay, es que a lo mejor yo quería ser futbolista o gimnasta, y lo puedo hacer, pero ya no con la expectativa que a lo mejor tenía hace 20, 30 años cuando se es joven. A estas alturas, por supuesto que me puedo volver gimnasta, pero ya no voy a poder tener pues los mismos resultados que pude haber tenido si hubiese yo comenzado en su tiempo y en su momento. Y cuando nos casamos con esa idea de que nunca es tarde, también damos por hecho que no veo a mi familiar, o no veo a mis padres, o no veo a la familia, o no busco a mis amistades que no veo hace tiempo, porque ya será después, como si tuviéramos un boleto que nos garantizara que el día de mañana vamos a estar. Y no es así. La vida se termina en un abrir y cerrar de ojos. Y yo creo que lo más lamentable aquí es cuando no disfrutamos a nuestros seres queridos, cuando nos echamos a la bolsa problemas ajenos, ¿sí? A veces cuando hay familias quebrantadas y le dejo de hablar a un familiar porque el otro está molesto, o me alejo de esas amistades a las que les tengo aprecio por situaciones del trabajo,
porque estoy muy ocupado, muy ocupada, y luego nos enteramos que ya no están. Ahí es cuando viene pues la lamentación de que ya no pudimos ni estar, ni despedirnos, ni disfrutar, porque damos por hecho que tenemos garantizada la vida, que porque soy joven, ¿sí?, o porque gozo de salud, o porque practico algún deporte, no va a pasar. Y es que nos casamos mucho con esa idea, a mí no me va a pasar. Y es mentira. En algún momento de la vida siempre nos pasa lo inesperado, e incluso situaciones efectivamente que no esperamos, situaciones a las que no estamos programados, porque la vida es eso, aprender. Y habrá situaciones que vendrán como lecciones y otras como bendiciones. Pero si no aprendo de ambas, ¿sí?, tiendo a volver a repetir, ¿no? Si fallece mi papá y no tuve el tiempo para convivir, o no quise darme el tiempo para estar cerca de mi padre, de mi madre, de mis hijos, de mi pareja, de mis amistades, en algún momento que se vayan, ahí viene la lamentación. Y es que es esa, nos compramos el boleto de que la vida sentimos que la tenemos comprada. Y entonces, pues dejamos todo para después, un después que no sabemos si va a llegar o si va a estar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder volver a resignificar nuestra vida luego de una pérdida donde decimos, ya no puedo más, no voy a poder con esto, me quiero morir, ¿cómo le voy a hacer? Ya no hay un mañana. Primero es darse ese permiso de vivir ese duelo con todas las emociones que implica y con todo el proceso que implica, y buscar el acompañamiento tanatológico para poder direccionar esa pérdida, para poder ir desgajando ese dolor y para ir acomodando las cosas en este nuevo ciclo. Porque, insisto, somos muy dados a no aceptar que todo en la vida tiene un ciclo. Todo tiene un ciclo. La escuela, la juventud, las amistades, la familia, la escuela, la pareja, todo tiene un ciclo. Bueno o malo, por decirlo, porque hasta de lo malo se aprende. Y si no aprendemos, ahí sí, entonces sí, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? De todo tenemos que aprender. Y de lo primero que tenemos que aprender es gozar de nuestros familiares, gozar de la presencia de las personas que tenemos, y también hacer caso y participar cuando en algún momento tenemos a un familiar enfermo, porque cuando está diagnosticado que ya no hay más que hacer, creo que ahí tenemos una oportunidad clara para agradecerle el haber coincidido en este plano, el decirle, ¿y cómo cuesta trabajo? Me han tocado pacientes que les he dicho en algún momento en el acompañamiento, te puedes despedir de tu padre o te puedes despedir de tu madre, hazlo, agradécele y dile que todo va a estar bien, que ustedes como hijos van a estar bien, y de verdad que incluso el paciente, estando ya en esa etapa pues ya complicada de su vida, ya en una situación en la que ya está por trascender, que está moribunda la persona, su rostro cambia, porque también esa es otra. A veces quien se niega a perder a ese ser que está en cama y que ya está enfermo, es natural, somos los familiares. Incluso la persona ya se quiere a veces ir, ya quiere decir, estoy sufriendo demasiado, se pierde la conciencia, está pasando por mucho dolor. Y aunque no me lo crean, lo que a veces les hace permanecer es el pendiente de los hijos o de los nietos o de la pareja, pero cuando se aprovecha ese momento para agradecer la presencia y decirle también que se va a estar bien, que se puede ir tranquila o tranquilo, cambia el panorama, y es el primer puntito de aceptación. Y es el primer paso que nos lleva a poder resignificar la vida después de esas pérdidas tan dolorosas, de las que nadie estamos exentos,
y de las que sí tenemos que generar esa cultura de buscar el acompañamiento tanatológico, porque la tanatología no solamente se refiere a la pérdida de un ser querido, se refiere a las diversas pérdidas que vamos viviendo durante nuestra vida y que a veces minimizamos o desvaloramos. Estamos luego a veces ante una sociedad que creemos que incluso, ¿no?, el haber perdido una propiedad, el haber perdido una pareja, el haber perdido a un hijo, el haber perdido la salud, minimizamos, desvaloramos y creemos que ya pasó el tiempo suficiente como para que ese paciente o esa persona, ese doliente, ya se encuentre bien, y no es así. Y hay quienes dicen, es que sí, ya pasó, ya tiene 3 meses su pérdida, ya tiene medio año, ya tiene 1 año, y yo no veo que, pues no. El duelo es un proceso, y cada quien, insisto, lo vive de manera diferente, ninguno se parece, ninguno es igual al otro. Hay pérdidas y hay duelos que se tornan muy complicados, ¿sí? Porque cada historia de vida tiene mucho que ver en cómo voy a enfrentar esa pérdida, porque no todos tenemos la misma resiliencia, pero sí les digo que todos en algún momento de la vida no sabemos qué tan fuertes somos hasta que nos estamos enfrentando a una situación complicada. Así que pues hagamos la cultura del acompañamiento tanatológico, busquemos acompañamiento psicológico. No hay que cerrarnos del todo, porque al fin y al cabo a veces en esa negación se está pidiendo a gritos el auxilio, se está pidiendo a gritos de sálvenme, sáquenme de esta situación. Solamente es dar la mano, a veces solamente antes de buscar el acompañamiento tanatológico, igual que algún familiar vaya y se siente al lado de esa persona que está viviendo un duelo, escuchar, porque siempre lo he dicho y no me canso de repetir, un buen oído siempre sana, un buen oído que no sea prejuicioso, que no hay que criticar, no hay que enjuiciar, hay que escuchar. Y luego de escuchar a ese doliente, bueno, va soltando y dejarlo que llore lo que tenga que llorar, el tiempo que tenga que llorar, pero sí ayudarle a que vea que hay más allá, porque también por ahí siempre lo menciono, que siempre hay un después, siempre, cuando algo cambia, cuando algo termina y cuando algo se transforma, y eso muy a título personal, siempre lo he tomado y considerado, siempre hay un después. ¿Nada vuelve a ser igual después de un duelo? No, efectivamente, nada vuelve a ser igual, pero puede ser mejor, y depende de nosotros, y depende de que queramos rectificar también incluso la vida personal, el por qué la vida me está llevando a enfrentar diversas pérdidas que a lo mejor otras personas no tienen. ¿Qué es lo que debo de aprender? ¿Qué es lo que debo de resignificar, aprender, negociar, transformar? Y luego entonces sí, como lo dice el programa, cerrar la puerta, y cerrarla, pero agradeciendo lo que pasó, lo que hubo, como haya sido, bueno o malo, ¿sí? Porque incluso, insisto, así haya sido malo, se aprende. Y cerrar porque siempre viene un nuevo capítulo, pero para que exista ese capítulo, tú eres el autor, tú eres el protagonista, tú eres el responsable o la responsable, y depende de ti. Los tanatólogos te vamos a ayudar a encaminar, te vamos a ayudar a salir de ese duelo, pero sí se necesita la colaboración del doliente, que se haga responsable, que sea constante con sus terapias, que no porque en algún momento ya me siento bien, ¿no?, de 3, 4, 5 sesiones con el tanatólogo, voy a dejar de ir, porque entonces ahí estamos corriendo el riesgo de volver a regresar. El duelo es un péndulo que va de ida y de vuelta, y que a veces nos confunde. En algún momento me puedo sentir bien y siento que he superado la situación que sea, cualquier situación que me haya provocado duelo, y luego entonces ocurre que voy otra vez de regreso, y que entonces es un vaivén, es eso, un péndulo de ida y de vuelta, y me resulta difícil pues resignificar la vida. Aproveche y vive en el presente. Lo único que se tiene
es el presente. El mañana no lo sabemos, ¿sí? Ni siquiera sabemos si vaya a haber un mañana. El pasado hay que agradecerlo, ya fue, hay que aprender. Y para saber un poco del futuro, hay que mirar solamente nuestro presente, pero no hay que olvidarlo. Hay que agradecer cada momento, hay que agradecer todo, cada una de las situaciones que vivimos porque tienen un propósito. No hay situación en nuestra vida que se genere sin un propósito y de la cual uno es el autor, uno es responsable de sus decisiones, de los sí o de los no que le damos a la vida o de lo que rechazamos de la vida o de lo que aprovechamos de la vida. Estoy para servirles, soy su tanatóloga de confianza, Alma Mendoza. Y bueno, yo me despido de ustedes. Fue un gusto estar como cada miércoles en su programa Cierre la Puerta. Siga nuestras transmisiones, comparte este video y aprovecho para agradecer a todos los que nos ven a través de estos podcasts. Aunque no hay mucha interacción entre comentarios y likes, pero nuestras reproducciones son muy buenas, lo que nos llena en lo personal de satisfacción, porque con una persona a la que le pueda ayudar este mensaje tanatológico, con eso me doy por bien servida. Y bueno, esté al pendiente de nuestros próximos cursos y talleres del Centro de Formación JMS. Yo me despido. Si requiere de alguna consulta al acompañamiento tanatológico, estoy para servirles. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan linda tarde y quédese con nosotros porque nuestra programación continúa. Gracias.